Perfecto. Entonces, vamos a grabar. Ya está grabando, parece. La grabación se ha iniciado. Ya la empezamos entonces. Bueno, chicos, entonces comenzamos las clases. Nuestro tema de hoy es la sesión número 12 y el tema es estequiometría, ¿no? Bueno, estequiometría es un capítulo muy importante de la química. De repente es el más importante de todos porque nos permite analizar justamente los cambios que se dan y cuantificarlos, ¿no? Tenemos que cuantificar dichos cambios, ¿no? A ver, definición, que significa realizar cálculos o medidas en cantidades de elementos en formación de los compuestos, ¿no? ¿Y cómo conceptualizamos? La estequiometría es una parte de la química que describe las relaciones cuantitativas, ¿no? Cuantitativas entre los elementos en los compuestos y entre las sustancias cuando sufren cambios químicos. Y está regida por algunas leyes, ¿no? Por ejemplo, miren, la ley más famosa de todas es la ley de la conservación de la masa, llamada también la ley de la conservación de la materia, ¿no? Lo llaman leyes ponderales, ¿no? Antiguamente, pues los químicos no decían masa para nada, decían pesos, 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 y quedó como tradición leyes ponderales, ¿no? Pero aquí es ley de la conservación de la masa, ¿no? Entonces, ley de la conservación de la masa. ¿Quién lo propuso eso? Fue el científico, el químico francés Lorenzo Antonio Lavoisier, ¿no? Fue en el año de 1780, más o menos, ¿no? Entonces, Lavoisier, pues, tuvo la virtud de introducir a un laboratorio una balanza, ¿no? Una balanza analítica, en la cual todos los sustancias que ingresaban lo pesaba y después pesaba todo lo que salía, ¿no? Y él, pues, demuestra la conservación de la materia, ¿no? Entonces, nos dice Lavoisier lo siguiente, dice, esta ley menciona que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En toda reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos de la reacción, ¿no? Entonces, fíjate, en esta reacción química tenemos un mol de zinc relacionado con un mol de ácido sulfúrico, ¿no? En un proceso de desplazamiento genera un mol de sulfato de zinc y un mol de hidrógeno. Entonces, si yo calculo las masas, la masa atómica del zinc es 65 y la del ácido sulfúrico, su masa molecular es 98. 65 más 98, 163. Y acá, sulfato de zinc, 161, hidrógeno es 2, sumado, 161 más 2 sería 163. Entonces la materia no se crea y se destruye. Bueno, pero esto es, si yo quiero trabajar por un punto de vista estrictamente científico, digo, esto se da para las reacciones ordinarias, ¿no? Porque las reacciones donde hay, ¿qué te digo? Interacción de la materia, donde se explica la ecuación de Einstein, aquí va a haber cambios, ¿no? Pero esos cambios pues son tan pequeños, esos cambios son mínimos, que para reacciones químicas ordinarias lo obviamos, ¿no? Y consideramos que la masa se conserva. Bueno, lo otro es la ley de las proporciones definidas. Esta ley de las proporciones definidas, llamada la ley de Proust, esto nos dice de que, por ejemplo, si yo tengo que 80 gramos de calcio reaccionan con 32 gramos de oxígeno, esa proporción es constante, no varía. Lo cual implica que si yo en vez de 80 utilizo la mitad, 40, aquí también debe ser la mitad, debe ser 16, ¿no? Y si yo no utilizo 40, utilizo 20 gramos, sea la mitad, aquí también sería la mitad de 16, sería 8, ¿no? Entonces, trabajan en esa proporcionalidad, ¿no? Eso es, ¿qué cosa? La relación que hay, ¿no? Decimos aquí el peso de oxígeno, el peso de calcio, están en relación de el oxígeno es 32
y el calcio es 80, ¿no? De 2/5, ¿no? Cualquiera que sea la reacción que se dan, siempre están pues el peso de oxígeno es como 2 y el peso de calcio es como 5, ¿no? Están en esa relación estequiométrica, una relación fija, ¿no? Y él dice, profe, ¿y qué pasa si yo mezclo 80 gramos de calcio con 80 gramos de oxígeno? Iguales. Ah, sí, mezclas iguales, entonces algo de calcio o algo de oxígeno va a sobrar, ¿no? Va a haber reacción que sobra. Entonces, cuando hay reacción que sobra, ya tenemos que trabajar con reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿no? Porque ya no es exacto, ¿no? Yo quiero que la reacción sea perfecta, 80 gramos de calcio, 32 gramos de oxígeno. Si coloco pesos iguales, va a sobrar algo, sobra, ¿no? Entonces, eso lo vemos acá. Decimos reactivos son de dos tipos, ¿no? Reactivo limitante y reactivo en exceso. El reactivo limitante es aquel reactante que interviene en menor proporción. ¿Saben? Por lo tanto, se agota o consume totalmente, limitando la cantidad de productos formados. En cambio, el reactivo en exceso es aquel reactante que interviene en mayor proporción, por lo tanto, sobra. ¿Está bien? Entonces, aquí debemos decir lo siguiente. Toda reacción química depende del reactivo limitante. ¿Por qué reactivo limitante? Porque el reactivo limitante es aquel que limita el proceso. El reactivo en exceso va a sobrar. Entonces, como sobra, no depende de él, ¿no? Depende del que falta, ¿no? ¿Sí? Entonces, seguimos por acá. Ley de los volúmenes o combinaciones. Bueno, esas leyes son atribuidas al científico Gay-Lussac, ¿no? En la cual él, pues, nos habla de gases, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí el nitrógeno y tengo aquí el hidrógeno. Entonces, eso es explicado acá. Decimos, por ejemplo, 1 litro de nitrógeno reacciona con 3 litros de hidrógeno para generar 2 litros de amoníaco, ¿no? Entonces, eso es las leyes volumétricas, ¿no? Puede ser en litros, pueden ser metros cúbicos, pueden ser cilindros, bueno, lo que sea, pero están pues en esa proporcionalidad, ¿no? Pureza de sustancia, ¿no? Muchas veces las sustancias en el proceso químico no la dan puro, ¿no? Por ejemplo, van a haber problemas que digan, ¿no? Reaccionan, que te digo, sodio y oxígeno. Pero más abajo te dice, sí, pero el sodio ingresa como un mineral, en el cual la parte de sodio es el 20%, nada más. Entonces tengo que hacer el 20% del peso total para poder trabajar, ¿no? Entonces, nosotros siempre trabajamos con sustancias puras. Si me dan que se trata de un mineral, entonces yo del mineral, de todo el peso mineral, solamente tomo la parte pura nada más, ¿no? Lo que no es puro, eso no se considera, ¿no? Entonces va a haber una disminución del peso inicial, ¿no? Y finalmente, lo que es el rendimiento, eso es, pues miren, cantidad obtenida, ¿no? Que eso es experimental, eso siempre es dato, nunca se puede calcular, siempre es dato. Y aquí la cantidad teórica, eso es calculado por estequiometría, no calculado por estequiometría. Entonces, siempre
que me presenten, ¿no? Me dicen, por ejemplo, se han utilizado, por ejemplo, 50 gramos de hidróxido de sodio, ¿no? Y se ha obtenido, que te digo, 80 gramos de cloruro de sodio. ¿Cuál es el rendimiento, no? Entonces yo tengo que comparar, pues, ese dato que me dan, que es el experimental, con el dato que voy a calcular, que es el teórico. Entonces, lo experimental entre lo teórico, por 100, eso será el rendimiento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estoy viendo como una formulita, pero eso se va a notar más cuando trabajemos resolviendo un problema ya típicamente de ese dato, ¿no? O de este tema. Por ejemplo, esto aquí, por ejemplo, me va a aclarar más cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí el título yo lo pondría, ¿cómo es que se resuelve un problema de estequiometría, ¿no? Entonces aquí voy a colocar como título, aquí, resolución de un problema estequiométrico, ¿no? Ya está. Entonces, lo primero que se hace es, primero, observar la reacción química, la reacción. Pero esa reacción tiene que estar balanceada, ¿no? Entonces, lo primero es la ecuación balanceada. Eso es lo primero que tengo que tener. Si yo tengo mi punto de partida es la ecuación balanceada, entonces ya eso es la mitad del problema resuelto, ¿no? Tengo que tener la ecuación balanceada, sí o sí. Entonces, por ejemplo, aquí tengo nitrógeno reacciona con hidrógeno para dar amoníaco, ¿no? Pero esa ecuación no está balanceada, ¿no? Entonces yo tendría que tener la ecuación balanceada, ¿correcto? Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Tengo que tener la ecuación balanceada. Entonces, ahora digo lo siguiente, ¿cómo es el balance? A ver, entran 2 nitrógenos y deben salir también 2 nitrógenos. Por lo tanto, aquí debe ser 2 nitrógenos. Hidrógenos entran 2 y salen 6. Entonces aquí ingresan 3 por 2, 6 que entran y salen 2 por 3, 6. ¿No? Y aquí nitrógeno, a ver, entró 2 y sale 2. Entonces aquí es 1. Ya está. Entonces un nitrógeno con 3 hidrógenos va a generar 2 amoníacos. Entonces, a partir de la ecuación balanceada, yo analizo cada sustancia, o sea, en función a cómo está expresado. Si se expresa en moles, si se expresa en pesos o masa, en volúmenes, en volumen a condición normal, o en función de eso puedes hallar una relación general, que generalmente la relación es molar, ¿no? Entonces vamos a ir llenando esos detalles, ¿no? A ver, la primera relación es la relación molar. ¿Qué significa relación molar? Eso implica lo siguiente, mira, si yo digo aquí 1, esto es un mol. Decimos un mol de hidrógeno, de nitrógeno, un mol de nitrógeno, necesita 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco, ¿no? Entonces, eso es la relación molar, ¿no? Trabajo con moles de cada sustancia, ¿no? Si fueran 10 moles de nitrógeno, 30 moles de hidrógeno, ¿no? Entonces, relación molar. Pero así como hay una relación molar, también hay relación ponderal. Y relación ponderal está asociada a los pesos, a las masas moleculares, ¿no? Entonces aquí, para relación ponderal, yo tengo que buscar aquí la siguiente información, ¿no? Decimos datos. ¿Cuál será la masa molecular del nitrógeno? ¿Cuál será la masa molecular del hidrógeno? ¿Y cuál será la masa molecular del amoníaco? Ya está. Del nitrógeno,
El nitrógeno es 14, pero como son 2, nitrógeno 14 por 2 sería 28, ¿no? 28 gramos por cada mol. ¿Ya está? Hidrógeno es 1, pero por 2 sería 2 gramos por cada mol. Y el amoníaco, el nitrógeno es 14, cada hidrógeno es 1, 1 por 3, 3, más 14 sería 17. 17 gramos por mol. ¿Ya está? Esta masa molecular se va a utilizar cuando yo trabaje la relación ponderal. Acá eso es para los ponderales. ¿Ya está? Entonces digo lo siguiente. A ver, ¿cuánto es nitrógeno? Nitrógeno es 28 gramos. ¿Cuánto es el hidrógeno? 2 gramos. ¿Y cuánto el amoníaco? 17 gramos. Pero tiene que estar multiplicado por su respectivo coeficiente estequiométrico. ¿Qué significa eso? O sea, multiplicado aquí por 1 por 3 y por 2. Ya está. Entonces, ¿qué cosa puedo decir? Aquí puedo decir lo siguiente, mira. A ver, si aquí está la suma y aquí está la flechita, aquí está la flecha, ¿no? Esta es la flecha, digo, miren, 28 más 6, ¿cuánto es? 28 más 6, 34. Ingresa 34 y ¿cuánto sale? 2 por 17, 34. Entonces ingresa 34 y sale 34, o sea, decimos la materia se conserva, ¿no? Se aplica ahí la ley de Lavoisier, la ley de la conservación de la materia, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce como la relación ponderal, ¿no? Pesos, masas. Volumétrica. La volumetría se utiliza cuando se aplican en estado gaseoso, ¿no? Por ejemplo, puedo decir lo siguiente, mira, a ver, este nitrógeno es gas, gas, nitrógeno, hidrógeno es gas, nitrógeno, y aquí el amoníaco también es gas, por lo tanto, yo podría decir aquí que es gas amoníaco, ¿no? Entonces, todos son gases, puedo decir lo siguiente, por cada 1 litro de nitrógeno se requieren 3 litros de hidrógeno. Mira aquí la relación estequiométrica, ¿no? Esta este coeficiente psicométrico que es 1, 3 y 2. Por cada 1 litro de nitrógeno se requiere 3 litros de hidrógeno, ¿no? Aquí está. ¿Y cuánto se requiere de amoníaco? 2, ¿no? Aquí sería 2 litros. Entonces mira, si aquí está la flechita, atención, hay conservación de la materia, porque 28 más 6 es 34, que entra y lo que sale. Pero ¿qué pasa con los volúmenes? Aquí entra un volumen y 3 sería 4 volúmenes que ingresan y salen 2. O sea, se conserva la materia, pero no los volúmenes, ¿no? Eso es importante darse cuenta de eso, ¿no? ¿Y qué significa volumen a condición normal? Eso voy a colocar también aquí como otro asterisco, ¿no? A ver qué significa volumen a condición normal. Sabemos lo siguiente aquí, un mol es la masa molecular en gramos de cualquier gas a condición normal ocupa siempre, ¿cuánto? 22,4 litros. Importante este dato, 22,4 litros. Siempre. O sea, esa es una constante. Cualquiera que sea el gas, no interesa. Así sea el hidrógeno, el argón, el CO2, cualquier gas, si está a condiciones normales. ¿Qué es condición normal? Condición normal es cuando la temperatura normal es igual a 0 grados centígrados y la presión normal es de 1 atmósfera. Cuando está a esas condiciones, entonces un mol ocupará siempre
22,4 litros. Entonces es una constante, 22,4 litros y 22,4 litros. Solo que se tiene que multiplicar por su coeficiente estequiométrico. ¿Cuánto es el coeficiente? Aquí es el 1, aquí el 3 y aquí el 2. ¿No? Son coeficientes estequiométricos. Y luego decimos lo siguiente, relación general. Decimos aquí los moles de nitrógeno, los moles de hidrógeno y los moles de amoníaco están en la relación de 1, 3 y 2. Están en esa relación molar. Y como ya aquí hay una igualdad, entonces a partir de eso se puede resolver el problema, ¿no? Entonces ya tengo una relación molar entre cada uno de los compuestos participantes, ¿no? De las sustancias que participan acá. Entonces, esta es una expresión de todos los problemas posibles, ¿no? Que se pueden dar, por ejemplo, en estequiometría. ¿Y cómo te presentan estos problemas en la práctica? En la práctica te dicen lo siguiente, mira, te puede decir 22,4 litros de nitrógeno reaccionan con 3 moles de hidrógeno para producir, ¿cuándo producen? 34 gramos de amoníaco. ¿No? Pueden ser así. O sea, las relaciones se dan, son equivalentes todo, ¿no? O te pueden decir 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 67,2 litros de hidrógeno a condición normal y esto va a producir 2 moles de amoníaco, ¿no? Entonces están en esa relación estequiométrica, ¿no? Entonces, esto es la base. A partir de eso vamos a comenzar a resolver todos los problemas de la práctica, ¿no? A ver, comenzamos. Dice 1. Indicar verdadero o falso. A ver, primero, como el tema es estequiometría, ¿no? Entonces es respecto pues a la estequiometría. Dice 1. Desarrolla cálculos de las masas y moles solamente. Entonces decimos falso. No solamente desarrolla de masas, gramos y moles solamente, no, no, también de volúmenes, ¿sí o no? Ya está. Entonces decimos también de volúmenes. Claro, porque aquí dice masa y moles solamente, no, también volumen. A ver, siguiente. Dice, la ley volumétrica propuesta por Gay-Lussac es una ley ponderal. Falso. Claro, no tiene sentido. La ley volumétrica es diferente a la ley ponderal. ¿No? Me dice la ley volumétrica es la ley, está loco, ¿no? No puede ser. Claro que no, pues porque mira aquí, ley ponderal se cumple la conservación de la materia. 28 más 6, 34 y salen 34. Pero los volúmenes no cumplen, no existe la ley de la conservación de los volúmenes, no, eso no va, ¿no? Porque un volumen de nitrógeno más 3 volúmenes de hidrógeno, mira, 1 más 3, 4 volúmenes que ingresan y salen 2. Entonces no puede ser. Eso. Y 3, la ley de las proporciones definidas fue dada por Lavoisier. No, fue dada por Proust. Y ya está. Entonces la primera es la B.
La número 2 dice, en el siguiente enunciado, a ver, es una combinación entre dos. ¿Mm? Aquí debe ser, a ver, debe decir, en una combinación entre dos elementos para generar más de un compuesto, ¿está bien? Ojo, para generar más de un compuesto, por lo cual la masa de uno de los elementos se une con una masa invariable de otro, ¿está bien? A ver, aquí hay una masa invariable del otro. Conservando una relación que se manifiesta a través de números enteros pequeños, ¿no? A ver, supongamos de que reacciona el azufre más el oxígeno. ¿Qué cosa va a generar? Genera el SO, el SO2 y el SO3, ¿no? Eso es lo que genera. Entonces, yo pregunto, digo, individualmente, ¿cuál es la masa de azufre? Y aquí, ¿cuál es la masa de oxígeno? ¿Ya está? De azufre, mire, hay un azufre nada más. Siempre hay un azufre nada más. Entonces, eso es 32 gramos, 32 gramos y 32 gramos, ¿no? De azufre. Ahora, oxígeno, ¿cuánto es? Hay uno. Sería 1 por 16 gramos. Aquí hay 2. Sería 2 por 16 gramos. Y aquí hay 3. Sería 3 por 16 gramos. ¿Ya está? Entonces, se cumple eso que está acá. Dice, a ver, por lo cual dice, la masa de uno de los elementos se une con una masa invariable de otro, conservando una relación que se manifiesta a través de números enteros pequeños, ¿no? Entonces, miren, aquí es la masa constante. Y acá, esto que está acá, ¿qué cosa es? Esto es esto, ¿no? Relación de números enteros pequeños. Entonces, cuando la masa de uno de ellos es constante, la otra varía en función de números pequeños sencillos. Eso que está aquí es la ley de Dalton, ¿no? De las relaciones sencillas. ¿Ya está? Entonces, ley de las relaciones múltiples, ¿no? Ya está. Entonces, eso es, por lo tanto, la respuesta es la B, ¿no? Hay múltiples proporciones, pero esas proporciones son pues en función, son múltiples ya, pero son en función a números enteros, son múltiplos de números enteros sencillos, ¿no? El 1 es un número sencillo, el 2 y el 3, ¿saben, no? Números enteros sencillos. O sea, seguimos acá. Comenzamos con la resolución de los problemas, ¿sí? A ver, comenzamos, dice 3, se tiene 250, aquí gramos, ¿eh? No es granallas.
o en todo caso, gramos de granalla, ¿no? Granallas significa de que el fierro está, pues, como si fueran unas pequeñas lentejitas, ¿no? De fierro. Consta. Por ejemplo, granalla de zinc son una lentejita de zinc, ¿no? Granalla de fierro también son lentejitas de hierro, ¿no? ¿Está bien? Entonces diremos lo siguiente acá. A ver, voy a colocar los datos. Decimos, a ver, la masa de hierro es igual a 250 gramos, ¿no? Esa es la forma de granalla de fierro, ¿no? Y aquí la masa atómica de el fierro es 55,85 gramos por mol. ¿Listo? Entonces la pregunta es, eh, ¿cuántos átomos de fierro están contenidos, no? Ahí está la pregunta. ¿Cuántos átomos de fierro? Ya está. Entonces, decimos lo siguiente. Lo primero que voy a hallar es el número de moles con eso, ¿no? Decimos aquí el número de moles de fierro es igual al peso del fierro entre la masa atómica del fierro. ¿Ya está? ¿Cuánto es eso? La masa del fierro ese son 250 gramos y la masa atómica es 55,85 gramos por cada mol. Por lo tanto, esto es igual a ¿cuánto? 250 entre 55,85 igual a 4,47. 4,47. ¿Ya está? ¿Y en qué unidades? Aquí gramos se va con gramo y mol sube, ¿no? Moles. ¿Está bien? Ya está. ¿Y eso a cuánto va a ser igual? Eso es igual 4,47 y moles no es otra cosa que el número de Avogadro. Entonces la respuesta sería 4,47 n sub 0. ¿Sí? Entonces debemos recordar de clases pasadas, recordar que un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 es igual al número n sub 0 o n sub a, ¿no? Y es igual también al peso molecular expresado en gramos, ¿no? Entonces aquí, como la respuesta me salió moles, ese mol lo he reemplazado por n sub 0, ¿no? Perfecto. A ver, siguiente. Dice, se tiene una reacción química en la cual se observan que por cada 2 átomos de fierro se requieren 3 átomos de oxígeno. ¿Cuántos gramos de oxígeno se requieren para reaccionar con 0,38 gramos de fierro? Entonces, por cada átomo se requieren 3 átomos de oxígeno. Esto lo voy a escribir acá. El dato dice por cada 2 átomos de fierro se
requieren 3 átomos de oxígeno. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos acá? Miren, lo que hacemos aquí es algo bien sencillo. Voy a multiplicar esto por el número de Avogadro. Aquí voy a multiplicar por el número de Avogadro. Pero ahora esto lo expreso en gramos. Y esto aquí va a ser la teoría, ¿no? Dato teórico. A ver, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos al fierro. El fierro tiene una masa de 55,8. Entonces, miren, si tengo yo aquí el número de Avogadro del fierro, entonces miren, esto que saca, esto es 55,8 gramos de fierro multiplicado por 2. Esa es la teoría, ¿no? ¿Sí? Y aquí tengo, a ver, átomos de oxígeno. Sería 3 veces. Ahora, un mol de oxígeno es su peso atómico, que es 16 gramos de oxígeno. Ya está. ¿Y qué me dice en sí el problema? Me dice cuántos gramos de oxígeno se tiene o se requieren para reaccionar con 0,31 gramos de fierro. Entonces, eso de aquí es el problema. Dice cuántos gramos de oxígeno X se requiere para reaccionar con 0,38 gramos de fierro. ¿Cuánto sale X? A ver, vamos a ver. Eso sería 2 multiplicado por 55,8. A ver, aquí parece que no está bien. Colocarlo a toda la menos 1 no es conveniente, mejor de frente. A ver, aquí sería 0,38 multiplicado por 3 multiplicado por 16 y dividido entre 2 por 55,8. Ya está. ¿Cuánto resulta eso? Bueno, 0,16. 38, 0,16, nada más. A ver, 0,16 gramos. ¿Ya? Entonces la clave sería la E. Ya, aquí solamente una pequeña aclaración, ¿no? Por ejemplo, la teoría es bien clara, me dice que por cada 2 átomos de fierro se requiere 3 átomos de oxígeno. Entonces, el fierro es 55,8 y el oxígeno 16, ¿no? Multiplicado por 3, que es la condición que me están dando. Pero aquí yo he colocado un Avogadro, ¿no? Porque miren, un solo átomo de fierro no pesa esto, ¿no? No, esto es el peso de un mol de átomo de fierro. Ahora sí, por eso aquí, para que la igualdad se mantenga, para que siga siendo igual, tanto la izquierda como la derecha he multiplicado por un número de Avogadro, ¿no? De tal manera que ahora sí, 3 veces el número de Avogadro de oxígeno, 2 veces el número de Avogadro de fierro. Pero el número de Avogadro de fierro, eso sí pesa 55,8, y el número de Avogadro de oxígeno sí pesa 16 gramos, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, eso sí será 0,16. A ver, siguiente. El siguiente, por ejemplo, es bastante sencillo, bastante fácil, ¿no? Esto es una teoría básica, ¿no? ¿Qué cosa me dice? A ver, en este problema número 5. En el 5 me dice qué volumen en condiciones normales ocupan 0,5 moles de hidrógeno. Decimos aquí
a condición normal, ¿qué se cumple? Se cumple de que un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Por lo tanto, aquí nosotros dicen 0,5 moles, ¿cuánto va a ocupar? 0,5 moles va a ocupar la mitad, ¿no? Entonces aquí, mentalmente, si 1 es 22,4, 0,5 es la mitad, debe ser 11,2 litros, ¿no? Eso decimos aquí al ojo, ¿no? Ya está. Y la clave sería la C, ¿no? Alguien en el examen no se acuerda de esa teoría tan básica y puede aplicar lo siguiente. Dice, bueno, aquí, a ver, voy a aplicar la ecuación pavo-ratón. También es su derecho, ¿no? Entonces, ¿qué me piden ayer? El volumen. Eso me piden. Decimos aquí, volumen es igual a RTN sobre P. Ya está. A ver, R 0,082. Temperatura a condición normal es 233 Kelvin, ¿no? Y número de moles, dato 0,5 aquí. Y la presión de una atmósfera 1. Ya está. Y miren, ¿cuánto me va a salir esto? ¿No? Solamente para que ustedes se den cuenta que es, wow, ¿cuánto resulta eso? Entonces, lo que digo ahora será lo siguiente. A ver, mira, 0,082 por 273 por 0,5. 11,2, ¿no? Y mira acá, cuando salió también, igual, ¿no? 11,2 litros, ¿no? Entonces, miren, sale igual, ¿no? Ya sea aplicando pavo ratón que aplicando teoría básica. Pero pavo ratón me demoro más y si estoy nervioso en el examen, puedo equivocarme en las operaciones, ¿no? Entonces mejor es aplicarlo de frente, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo mismo, pero mejor aplicarlo de frente, ¿no? Ah, aquí eso no va a borrar, ¿no? Claro. ¿Y ahora qué hago? Tengo que borrar al caballero acá. Ya está, si no, no puedo borrarlo. Ya está. Entonces, a ver, entonces resumirse más fácil, ¿no? Si un mol a condición normal ocupa 22,4 litros, entonces 0,5 mol a condición normal ocupa 11,2 litros, ¿no? Ya está. Entonces la clave sería la C, ¿no? Más rápido todavía. ¿Eso? Ahora, una muestra de 150 gramos de magnesio se trata adecuadamente con ácido clorhídrico. ¿Qué volumen de hidrógeno se producirá en condiciones normales? ¿Ah? Entonces también esto es sencillo, ¿no? Cada vez que ustedes lean condición normal, fácil. Ya está. Entonces miren, la reacción química es el magnesio más el cloro, no, es el cloro de hidrógeno, ácido clorhídrico, más tenemos que hacer el balance. Aquí sería 2 acá, ¿no? Ya está. Aquí es 1, aquí es 1 y aquí es 1. Entonces tenemos aquí los datos. Hay dos datos. Miren, a partir de ahora vamos a plantear los problemas de la siguiente manera. Ya miren, mira. Hay dos tipos de datos. Los datos problema y los datos teóricos. Ya está. Primero, siempre vamos a colocar primero los datos problemas y después aplicaremos los datos teóricos.
¿Por qué primero los dos problemas? Porque primero yo tengo que saber qué dan y qué piden, ¿no? En todo problema dan y piden, ¿no? Como en geometría. Si el ángulo alfa mide 60 grados, ¿cuánto mide el ángulo beta? ¿No? Sí, entonces, ¿cuánto? ¿No? Sí. Todos los problemas son así. Aquí también, dice aquí, una muestra de 150 gramos de magnesio. Acá, miren, ese es el dato. 150 gramos de magnesio. Se trata adecuadamente con ácido clorhídrico. ¿Qué volumen de hidrógeno se producirá a condición normal? Aquí, ¿no? Aquí se pregunta volumen a condición normal. Ese es el problema, ¿no? O sea, trabajo con el magnesio y trabajo con el hidrógeno. Ahora, en el magnesio está en gramos. Entonces, esto que está aquí es una razón ponderal, ¿no? Entonces, si yo regreso por acá, relación ponderal, relación volumétrica. Entonces, voy a trabajar con el ponderal, pesos y con la volumetría, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a colocar acá, ¿no? Bueno, entonces aquí coloco con la forma que he colocado aquí, he colocado al comienzo como relación, ¿no? Sería aquí relación ponderal y aquí es relación volumen a condiciones normales. ¿Ya está? Esa es la parte dato-problema. Eso es lo que dan y piden. Y ahora, ¿qué cosa me dice la teoría? La teoría me dice lo siguiente. A ver, una vez la masa atómica del ese magnesio, ¿cuánto es? 24,3, ¿no? Entonces aquí sería 24,3 gramos, ya está. Y aquí es una vez la constante que es 22,4 litros. ¿Ya está? Entonces miren, eso es lo que nosotros tenemos aquí. A ver si desean, regreso por acá y mira, el ponderal es el coeficiente con su peso molecular. Y la volumétrica es la constante de 22,4 por su coeficiente que es 2. O sea, 2 veces 22,4. Y eso es lo que he colocado acá, ¿no? ¿Ya está? Aquí hay una vez 22,4 y aquí sería una vez su masa que es 24,3. Nada más, ¿no? Decimos, por lo tanto, entonces el volumen a condición normal va a ser igual a 150 por 22,4 y dividido entre 24,3. ¿Y cuánto será eso? Eso va a ser igual a 150 por 22,4 igual dividido entre 24,3, ¿no? No, entonces eso va a ser 138,2, ¿no? Ya está. ¿A quién se parecerá? Se parece a la A. Ya está. Entonces, fíjense, de ese modo se resuelve el número 6, ¿no? A ver, ¿cómo sería la séptima? A ver, leemos la séptima. ¿Cómo es? ¿Va a salir? Ya está.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es balancear la ecuación. Aunque parece que está balanceada, ¿no? A ver, veamos aquí. Tenemos 3 carbonos, hidrógenos 6 y 3, 9. Aquí 3 y 6, 9. Oxígeno hay 1,5 por 2 sería 3 oxígenos. 3 oxígenos. La ecuación está balanceada, ¿eh? Pero miren, pero aquí hay 1,5. Entonces, para que no haya 1,5, a todo lo vamos a multiplicar por 12. Perfecto, entonces aquí tengo la ecuación balanceada. A ver, voy a copiar acá. Decimos 2 SC3H6 es el eteno. No, digo propeno, ¿no? Decimos aquí 2 propenos más, aquí sería 2 amoníacos más 1,5 por 2 sería 3 oxígenos. Entonces, ese resultado aquí, ¿no? Es el C3H N, no se parece, es un es una mina, ¿no? C3H3 nitrógeno más, no, pero aquí multiplicado por 2, ¿cierto? Estaba multiplicando todo por 2, entonces sería 2 más, aquí sería 6. Ya está. Sería 2 aquí, sería 2, sería 3, sería 2, aquí sería 6. Ya está. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Miren, ¿cuál es el reactivo limitante, no? No es ese reactivo limitante, ¿esa? Entonces, acá yo digo, si es el reactivo limitante, ¿no? Para empezar, reactivo solamente puede ser 3 nada más. Puede ser o el propeno, puede ser el amoníaco y puede ser el oxígeno. No hay más reactivos, ¿eh? Solamente son 3 nada más. Y limitante es aquel pues que se va a consumir totalmente, ¿no? Perfecto. Entonces, si yo digo que los reactivos pueden ser cualquiera de esos 3, eso implica de que el nitrógeno no puede ser, ni tampoco el agua, ¿no? No puede ser eso. Entonces, puede ser el A, el B o el C. Entonces, aquí coloco los datos, que son dos tipos, el dato problema y el dato teoría. Ya está. Y trazo las dos líneas de trabajo, ¿no? Aquí, dato problema y dato teoría. Ya está. Entonces, coloco aquí la información. Decimos acá, el primero es 10 moles de acá. El del amoníaco es 12 moles. Y del nitrógeno, del oxígeno es 16,4 moles, ¿no? Entonces sería 10, 12, 16,4. ¿Ya está? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como tenemos pura reacción molar, entonces decimos aquí en las relaciones molares, ya está. Entonces abajo ponemos en teoría los moles, ¿no? Aquí lo que hago es copiar estos dos que está acá. Entonces aquí 2 moles. Aquí también hay 2. Aquí 2 moles. Aquí hay 3 moles.
¿no? Entonces, para saber quién es el reactivo limitante, voy a dividir miembro a miembro. Pues aquí identificamos al reactivo limitante, ¿no? El reactivo limitante es aquel que se agota totalmente, el que se gasta primero. Y para saber quién se agota, quién se gasta primero, entonces al hacer esa división, ¿no? El menor es el reactivo limitante, ¿no? Aquí yo divido y vamos a ver cuánto es cada división. El menor será el reactivo limitante. A ver, ¿cuánto sale cada división? En el primero es sencillo, ¿no? En el primero lo que resulta es 5. Aquí resulta 6. Y aquí 16,4 dividido entre 3. Eso va a ser igual a 5,46. ¿No? Redondeando 5,47, ¿no? Porque 6, 6, 6, 6. Bueno, ya está. Entonces, ¿quién es el menor? Entonces decimos, el menor de todos es el menor. Ese será el reactivo limitante. ¿No? Entonces, al hacer una división, el menor de ellos será aquel que se acaba más rápido, ¿no? Reactivo limitante será en ese caso, entonces, el propeno, ¿no? La A. ¿Saben? Entonces, decimos aquí el reactivo limitante será el del menor coeficiente, ¿no? Ya está. Perfecto. Entonces, así de sencillo. Cuando me piden el reactivo limitante, digo, reactivo, solamente lo que está a la izquierda, ¿no? Ahí eliminamos a lo que son productos, ¿no? Y lo que no aparece. Y de entre ellos divido, pues, entre la parte teórica y el menor es el reactivo limitante. A ver, 8. El 8, por ejemplo, es un problema en la cual tenemos que primeramente balancear. Ya está. A ver cómo se ve el balance. Bueno, ese balance es inmenso. Entonces voy a balancear acá. Tenemos el nitrito de potasio más el permanganato de potasio más el ácido sulfúrico. Eso resulta el nitrato de potasio más el sulfato de manganeso más el sulfato de potasio más agua. Ya está. Entonces, mira, es una ecuación inmensa, pero es fácil cuando aplicamos el método redox, ¿no? Con el método redox podemos, pues, resolverlo relativamente fácil. O no relativa, ¿no? De manera fácil. Ya está. Entonces, vemos quiénes son los elementos que cambian sus estados de oxidación. Entonces, de manera rápida puedo decir lo siguiente, miren, como todo esto es 0 en el primero, y siendo el oxígeno -2, el nitrógeno aquí debe ser +3. ¿Por qué +3? Porque decimos aquí potasio es 1 y 3 sería 4. 4 positivos y negativos sería -2 por 2 sería -4. Entonces todo va a 0, ¿no?
Aquí el oxígeno es menos 2 por 4 sería menos 8. Para que todo sea 0, el manganeso debe ser más 7, ¿no? 7 más 1, 8. Acá tenemos el sulfato. El sulfato a veces tenemos que verlo si cambia o no cambia, ¿no? Porque miren, tengo aquí el SO2, digo el SO4. Aquí también tengo el SO4, da igual, no cambia. Aquí también el SO4. Si no cambia, entonces lo que hago es simplemente ignorar, solamente yo trabajo con ellos que cambien. El azufre entra con SO4 y sale con SO4, SO4, o sea, con el azufre no le va a pasar, el azufre no va a cambiar. ¿Ya? A ver, sigo evaluando. Por acá, a ver, aquí nitrógeno sale con más 5. Oye, ¿por qué más 5? Claro, mira, si el oxígeno es menos 2, por 3 sería menos 6. En negativo 6 menos 6. Aquí por es 1. 1 más 5 es 6. 6 menos 6, 0. Aquí, por ejemplo, esto que está aquí, el SO4 es menos 2, ¿no? Radical sulfato. Radical sulfato. Para que aquí todo sea 0, el manganeso debe trabajar con más 2. Ya está. El potasio, que es un alcalino, nunca cambia. Y el agua, eso queda para el final. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Quiénes son los elementos que cambian su estado de oxidación? Entonces diremos lo siguiente. A ver, aplico redox. Si el nitrógeno va desde 3 hasta 5, mientras que el manganeso de 7 hacia 2. Aquel que va de 3 a 5 está aumentando y todo aumento es oxidación. Mientras que el manganeso de 7 a 2 disminuye y eso es reducción. La oxidación implica pérdida de electrones. ¿Cuánto pierde? De 3 a 5 pierde 2 electrones. ¿Ya está? Y reducción significa ganancia de electrones. De 7 a 2 significa que ha ganado 5 electrones. ¿Ya está? Perfecto. Entonces, ahora tenemos que igualar. ¿Cómo se iguala? Se multiplica por 5 arriba y por 2 abajo. ¿Ya está? Entonces, ahora el 2 y el 5 llevamos a la ecuación inicial. El 5 para los nitrógenos y el 2 para los manganesos, ¿no? Entonces digo aquí lo siguiente. A ver, 5 nitritos de potasio más 2 permanganato de potasio más, miren, aquí al ácido sulfúrico no le llegó ningún coeficiente, ¿no? Entonces eso va a ser por tanteos, ¿no? Acá, H2SO4, ya está. Aquí es 5 nitrato de potasio, más, aquí sería 2 sulfato de manganeso. Ya está. Nada más, ¿no? Porque mire, el 5 sirve para los nitrógenos, el 2 para los manganesos, y aquí al ácido no le digo nada, por eso por tanteo se va a terminar, y tampoco le digo nada al sulfato de potasio, que eso se va a terminar de balancear por tanteos, al igual que en el agua. Ya está. Y vamos a comenzar ahora a ese cálculo por tanteo, ¿no? A ver, primero podemos aplicar al potasio. Aquí hay 5 potasios
y aquí hay 2 potasios. 5 potasios más 2 potasios es 7 potasios que ingresan y salen 5 más 2, 7, entonces quiere ser 1 acá. ¿Ya está? Ahora, por ejemplo, el azufre. Azufre, aquí hay 2 azufres y aquí hay 1. Son 3 azufres que están saliendo. Si salen 3 azufres, deben haber ingresado 3. Entonces quiere ser 3. Luego falta el agua. En el caso del agua, ¿cuándo sería? A ver, hidrógeno aquí no hay 3 por 2, 6. Ya está, 6 que entran y salen 6 también. Entonces debe ser 3 acá. 3 por 2, 6. Ya está. Entonces, estando ya la ecuación balanceada, lo que hago es aplicar pues la geometría, ¿no? Ya está. Y ahora diremos lo siguiente. A ver, colocar aquí los datos y, ¿no? Trazamos aquí. Entonces coloco aquí los datos. Los datos que son dos tipos, ¿no? Datos problema y datos teoría. Leo aquí. ¿Cuántos gramos de nitrato se obtendrá? Eso está aquí X, ¿no? Logramos. ¿Cuántos gramos de nitrato se obtendrá? A partir de 500 gramos de nitrito. Y otra cosa importante, aquí me preguntan si el rendimiento de la reacción es del 65%, ¿no? Eso va al final del rendimiento, ¿no? Entonces, lo que falta aquí es hallar la masa molecular. A ver, datos, ¿cuál será la masa molecular en ambos casos, ¿no? Masa molecular del nitrito de potasio. El oxígeno es 16 por 2 sería 32. El nitrógeno es 14 y el potasio es 39. ¿Cuándo suma eso? A ver, sería 9, 11, 15, ¿no? Va 1. Y aquí sería 7 y 1, 8, ¿no? Sería 85. ¿Eso? ¿Y cuál será la masa molecular del nitrato? Ya está. Entonces, miren, el oxígeno es 16 por 3, 48, ¿no? El nitrógeno es 14 y el potasio es 39. ¿Cuándo suma esto? A ver, aquí sería 9 y 8, 17. Y 4 sería 21. Va 2, 6, 7 y 10, ¿no? Ya está. Como hay diferencia de un oxígeno, vamos a ver si eso está bien. 85 más 16, aquí sería 11, va 1. Está bien, ¿no? Ya está. Entonces, esos son la masa molecular. ¿Y por qué he calculado? Porque lo necesito. Aquí me dan, pues, en 500 gramos, ¿no?
Entonces, y la respuesta en gramos. Entonces, mira, colocamos acá, lo que ingresa de nitrato de potasio es 500 gramos, ¿ya? Pero ¿cuánto es su masa molecular? Eso es 85 multiplicado por 5, el que ustedes nunca se olviden. Y aquí la del nitrato de potasio es 101. ¿Sí? Y multiplicado también por 5. Ya está. Entonces, aquí ya quedó listo para poder resolver con la famosa regla de 3. Entonces decimos finalmente, a ver, decimos que X es igual a 500 multiplicado por 5 por 101 entre 5 veces 85. Pero aquí es donde aplico, ¿qué cosa? El rendimiento. ¿Ya? Entonces, aplicando aquí el rendimiento, del cuánto es 75%, ¿no? ¿Cómo voy a aplicar aquí? Aquí que sea. Eso, 75% implica que es 75%, 75 entre 100. ¿Sí? Y ahora ya quedó concluido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que digo aquí lo siguiente. A ver, 5 se va con el 5. 0, 0 se va con 0, 0. ¿Ya está? Entonces, ¿cuánto sería esto? Eso sería, a ver, 5 por 101, ¿no? Igual y dividido entre 85. ¿Está bien? A ver, voy a operar. Eso, ¿no? 500, a ver, X es igual a 500 por 5 por 101 entre 5 por 85. Ya está. Multiplicado por 65%. Perfecto. Entonces, aquí tengo un 5. Y aquí 101 tiene 5, ¿no? A ver, sería 5 por 101 por 75. Entre 85. 445,5. Entonces, aquí la pregunta o la respuesta más cercana es la A, ¿no? Ya está. Entonces, aquí el rendimiento se suele multiplicar al final para corregir esa respuesta, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Pero es corregida por rendimiento, ¿no? Entonces, a la respuesta se multiplica por rendimiento y ya se tiene la respuesta correcta, ¿no? ¿Ya? A la respuesta teórica multiplico por rendimiento y tengo la respuesta correcta. Ya está. A ver, seguimos. ¿Cómo sería el número 9? Nos habla acerca de la urea, ¿no? Dice la urea es una sustancia que se utiliza como fertilizante en agricultura. Se le puede obtener mediante la siguiente reacción. A ver. Tenemos que la reacción es la siguiente. El amoníaco más el anhídrido carbónico. Esto genera la urea, que es la carbodiamida, más el agua. Ya está. Entonces tenemos aquí lo siguiente. A ver, primero el balance, ¿no? Entre nitrógenos salen 2. Entonces voy a colocar aquí 2 nitrógenos. Ahora sí, nitrógenos entran 2 y salen 2. A ver,
carbono entra 1, segundo. A ver, H, 3 por 2, 6. Aquí hay 2 por 2, 4 y 2, 6. Ah, está bien. El oxígeno entran 2. Uno aquí y otro acá, 2. Entonces la ecuación está balanceada, ¿no? Ya está. Entonces miren, esa vez lo balanceo por tanteo. ¿Ya? Luego se traza las dos líneas de trabajo. En esas dos líneas de trabajo van a estar pues los datos. Sabes que los datos son de dos tipos. Los datos problema y los datos teoría. Ya está. Entonces diremos aquí lo siguiente. Dice, a ver, leo. Si al mezclar una mezcla de anhídrido carbónico con amoníaco en exceso, mira lo que dice aquí. Dice amoníaco en exceso. O sea, la reacción me está diciendo que no depende del amoníaco. ¿Por qué no? Porque el amoníaco es exceso. Entonces aquí hay dos reactivos. Reactivo limitante, reactivo en exceso. El reactivo en exceso es el que no es utilizado, ¿no? Entonces, no depende del amoníaco, sino depende de quién. Depende de el otro compuesto, ¿no? Entonces dice, se produce 108 gramos de urea por cada 100 gramos de CO2. O sea, CO2 aquí es 100 gramos. Y cuando se produce de urea, de esta urea se va a producir 108,4. Pero esto va a ser el peso experimental. Alguien lo ha hecho y ha obtenido siempre 108,4. Ya está. Entonces, miren, yo aquí, leyendo el problema, me dice lo siguiente, ¿no? De que se producen 108,4 gramos de urea por cada 100 gramos de anhídrido carbónico. Ya está. Eso es lo que decimos. Pero ¿qué es ese 108? Eso es experimental. Alguien lo ha hecho. Pero yo quiero aquí calcular el peso teórico. El peso teórico quiero calcular. No el experimental, ¿no? O sea, ¿cuánto iba a salir? Ya está. Muy bien. Entonces ahora tenemos nosotros que colocar aquí la información que va con las masas moleculares, ¿no? Entonces aquí a ver datos. A ver, masa molecular de el CO2 es igual, a ver, oxígeno 16 por 2, 32 más 12, 44. Y masa molecular aquí de el CO NH2 es igual aquí. Miren, el oxígeno 16, el carbono es 12, eso es 28, ¿no? Y acá decimos nitrógeno es 14, el hidrógeno es 1 por 2, 2, 14, 16, 16 por 2 sería 32, y aquí la suma sería 60, ¿no? Ya está. Entonces, eso voy a colocarlo en la parte inferior, acá, ¿no? Decimos, ¿cuánto es el CO2? El CO2 es 44. ¿Y cuánto es la urea? Eso es 60. Ya está. Solo que, por si acaso, coloco aquí el 1. Y aquí también, por si acaso, coloco el 1. Por lo tanto, aquí el peso teórico, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 100 multiplicado por 60 entre 44. ¿Y cuánto será esto? 136,36, ¿no? Ya está. Entonces, miren,
aquí hay una diferencia entre el peso experimental y el peso teórico, ¿no? Entonces quiero calcular el rendimiento. El rendimiento, ¿a qué va a ser igual? Es igual al peso experimental entre el peso teórico multiplicado por el 100%, ¿no? Por si acaso, eso está aquí, ¿no? Mira, rendimiento. Aquí lo llaman así, rendimiento. Ya está. Esto, ¿no? Algunos lo llaman el R, otros lo llaman el N, ¿no? Entonces, aquí es igual esto. Esto va a ser igual a aquí, ¿no? Lo experimental entre lo teórico. Pero lo teórico, ¿cómo se calcula? Geométricamente. En cambio, lo experimental siempre va a ser dato, ¿no? Entonces, el rendimiento es lo experimental entre lo teórico multiplicado por el 100%. Porque el rendimiento se da, pues, en términos porcentuales. Y eso es lo que voy a colocar acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo experimental? Es esto, ¿no? Eso es dato, eso no, yo no puedo calcular eso porque eso sale de un laboratorio, ¿no? Ya está. Entre lo teórico, a eso sí lo he calculado por esa geometría 136,36 y esto multiplicado por el 100%, ¿no? ¿Y cuánto sería eso? A ver, 108.4 entre 136.36 igual multiplicado por 100%, 79.49, ¿no? Entonces, ¿cuál será la respuesta más próxima? Es la A. Seguimos, a ver, 10. Miren aquí, por ejemplo, antes de pasar a más, ¿qué hemos hecho, no? El problema está planteado. Me dicen, por ejemplo, de que por cada 100 gramos de anhídrido carbónico se produce, ¿cuánto? 108. Pero ese es referencial, ¿eh? Porque alguien lo ha hecho. Y ese alguien lo ha hecho tiene esa respuesta. Pero ¿cuál sería la respuesta teórica? Entonces, para poder comparar si esa respuesta que ha hecho alguien está bien o no está bien, ¿no? Entonces lo va a comparar, ¿no? Entonces, ¿cómo la comparación? Es el peso experimental, es lo que me da como dato, lo teórico, lo que voy a calcular, multiplicado por el 100%. A ver, seguimos por acá. ¿Cómo sería ese problema? Hice una muestra de 50 gramos de cloruro de sodio comercial, 80% de peso. Se pone en contacto con 140 gramos de nitrato de plata. Si luego de reacción se forman 90 gramos de cloruro de plata, determinar el rendimiento de la reacción. Se tiene una reacción química. Ya está. La reacción es esa, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo podemos resolver este problema? De la siguiente manera. Primero, vamos a copiar la reacción. La reacción es la siguiente, ¿no? Es el nitrato de plata más el cloruro de sodio. Esto va a generar el cloruro de plata más el nitrato de sodio. Ya está. Esta reacción es balanceada, ¿no? Esa reacción lo conocemos como reacción de doble desplazamiento, doble sustitución, o también digamos como metátesis, ¿no? Es una reacción no redox, ¿no? Si yo analizo aquí, ninguno cambia de estado de oxidación. Entonces aquí está la reacción ya balanceada. Entonces lo que hago es lo siguiente, mira, a ver, voy a colocar aquí las dos líneas. De trabajo donde van los datos problemas y los datos teóricos. Primero van los datos problemas porque quiero saber qué dan y qué piden, ¿no? Para entrar inmediatamente
a situación de resolución. Entonces, ahora digo lo siguiente. Dice una muestra de 50 gramos de cloruro de sodio comercial al 80% en peso de pureza. Oye, entonces, mire, este cloruro de sodio no es puro, ¿no? Entonces yo tengo aquí un peso, a ver, de cloruro de sodio comercial. Eso es sal, ¿no? La sal comercial. Y esa sal comercial, ¿cuánto pesa? 50 gramos. Ojo, pero la sal comercial pesa 50 gramos, pero de esos 50 gramos, decimos el 80% es aquí, 80% es cloruro de sodio y un 20% son impurezas. Aquí decimos 20% son impurezas. Las impurezas no me interesan, solamente me interesa esa parte que está acá. Esa parte es el peso del cloruro de sodio, que sí me interesa porque esto va a entrar acá. Y esto es igual al 80% del peso de la sal comercial. Y la sal comercial, sí lo conozco, eso es 50 gramos, ¿no? ¿De cuánto es este peso? 80%, es decir, 80 sobre 100. Ya está, ese es el 80%. Y la sal comercial tiene un peso de 50 gramos. Y eso, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a, mira, se va, 5 por 8, 40, ¿no? 40 gramos de sal. Entonces, aquí va los 40 gramos de sal. Esa reacciona con 140 gramos de nitrato de plata. Ya está. Entonces, miren, mientras que para la sal me dicen de que hay un 80% de pureza, ¿saben? Miren, todo eso para la sal, ¿no? Todo lo que hemos hecho. En cambio, para el cloruro, para el nitrato de plata es 140, ¿no? Con 140 gramos de nitrato de plata. Aquí sí es puro, ¿no? En otro no. Por eso aquí coloco 140 gramos de frente, ¿no? Ya no hago mayores cálculos. Y lo que me falta ahora es hallar la masa molecular. Ah, eso también es importante, ¿no? A ver, datos, masas moleculares. A ver, primeramente para el nitrato de plata. Ya está. Entonces digo lo siguiente. Aquí el oxígeno es 16 por 3, 48. El nitrógeno es 14. Y el agua, 108. Esa es la plata, ¿no? Esa agua es la plata. Y la plata es 108. ¿Sí? Ya está. Sumamos acá. 8 más 8, 16, más 4, 20. Va 2. 4 más 2, 6. Y 1, 7. ¿No? Sería 170, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el nitrato de plata. Ya está. Y mientras tanto, tenemos aquí, a ver, la masa molecular del cloruro de sodio. El cloro es 35,5, el sodio 23, y al sumar resulta que es 58,5, ¿no? Entonces, ahí tenemos las masas moleculares del nitrato de plata y del cloruro de sodio. Ya está. Llevamos eso a la ecuación inicial. Entonces decimos en el caso de el nitrato de plata, esto es
170 gramos. Y en el caso del cloruro de sodio es 58,5. Ya está. Decimos determinar. Dice, si luego de la reacción se forman 90 gramos de cloruro de plata, entonces es lo que se forma. Entonces decimos lo siguiente, a ver, si luego de la reacción se forman 90 gramos de, entonces miren, aquí tengo el peso experimental, eso es lo que se va a formar. Ese peso experimental me dicen que es 90 gramos. Ya está. Determinar el rendimiento. Entonces aquí debo calcular el peso teórico. Ya está. Y me falta entonces otro. ¿Cuál será la masa molecular del cloruro de plata? Entonces el cloro es 35,5 y la plata es 108. Al sumar, esto me da 143,5. Entonces aquí sería 143,5. Ya está. Pero no puedo aplicar R3 ahí. ¿Y por qué no se puede? No se puede aplicar R3 porque para aplicar R3 solamente necesito, ¿qué cosa? Mira, R3. Necesito un dato, una incógnita. Más atrás. Un dato, una incógnita. Más atrás. Un dato, una incógnita. Siempre es 1, 1, ¿no? ¿Está bien? Necesito un dato, una incógnita. Pero yo acá tengo dos datos. No se puede resolver. Cuando tengo dos datos y no se puede resolver, tengo que eliminar un dato. ¿A quién elimino? Elimino al reactivo en exceso. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo identifico reactivo en exceso? Fácil, ¿no? Se tiene que dividir miembro a miembro. Entonces, ahora digo lo siguiente, voy a hacer eso. Divido acá para determinar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. ¿Ya está? Entonces, tenemos aquí lo siguiente, 140 entre 170 igual a 0,82. Y en el otro caso, 40 entre 58,5 igual 0,68, ¿no? Entonces ya sé quién es quién. Entonces digo lo siguiente, como esto es mayor, eso es el reactivo en exceso, mientras que este es el reactivo limitante. Por lo tanto, reactivo en exceso no será con reactivo limitante, ¿no? Ya saben, siempre estará con reactivo limitante. El reactivo en exceso no me interesa. Por lo tanto, será con reactivo limitante, entonces mi regla de 3 ahora ya está, en sentido, es esto que está acá. Esta es mi regla de 3. Por lo tanto, ya está, el peso teórico va a ser igual a 40 por 143,5 entre 58,5. Entonces, ese peso teórico va a ser igual a, aquí sería 40 multiplicado por 143,5 igual y dividido entre 58,5, ¿no? 98,11. 12 de ese. 98,12 gramos.
Ya está. Entonces, miren, el peso experimental es dato 90 grados y el peso teórico lo hemos determinado es 98,2. Entonces, lo que queda es lo siguiente. Finalmente, ya está, el rendimiento va a ser igual al peso experimental entre el peso teórico multiplicado por el 100%. El peso experimental es 90, el peso teórico es 98,12 por el 100%. ¿Y cuánto será esto? Esto es, a ver, 90 entre 98,12 igual, ya está multiplicado por 100, 91,72, 91,7, ¿no? Y esto, si se redondea, es aproximadamente 91,8, ¿no? O 92, ¿no? Ya se redondeando porque será el 92%. Lo que hace que la clave sea la E, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ese problema es bastante importante resolverlo, ¿no? A ver, seguimos. ¿Siguiente problema? Buenas tardes. Bueno, pues, ya sacamos ese. Correcto. Muchas gracias. La pirolucita es un mineral cuya base es el dióxido de manganeso. Tiene, por tanto, 87% de pureza del dióxido de manganeso. Lo hacemos reaccionar con cloruro de hidrógeno en exceso, obteniéndose entonces 100 gramos de cloro gaseoso. Para ello, ¿cuántos gramos de mineral se requirió en la ecuación? Bueno, entonces, aquí nosotros tenemos que hacer lo siguiente. A ver. Diremos el manganeso ya está. A ver, primeramente el balance. El balance es de la siguiente manera. A ver, manganeso entra 1, sale 1. A ver, está bien. El cloro ingresan. Bueno, aquí hay 2 y 2 salen 4. Debe ser 4 también. Ya está. El hidrógeno entran 4, aquí debe ser 2. El oxígeno
ingresan 2 y salen 2, ¿no? Perfecto. Entonces aquí la ecuación está balanceada y hemos utilizado el método tanteo, ¿no? Entonces, luego de balancear, decimos lo siguiente, dice, la pirolusita es la base. Y miren aquí, la pregunta es, ¿cuántos gramos del mineral se requirió? Entonces digo aquí, el peso del mineral, eso es X, eso es lo que piden, X gramos. Pero este X gramos tiene, ¿qué cosa? Un 87% de el óxido de manganeso. Y eso es lo que voy a usar acá. A ver, sumamos que sea esto. Tiene un 87% de óxido de manganeso. Y lo que falta sería un 13% de impureza. La impureza no me interesa, ¿no? Me interesa eh, el peso de óxido de manganeso. Entonces, eso me interesa. Entonces, decimos aquí, el peso de el dióxido de manganeso es igual al 87% de el peso del mineral. Ya está. El peso mineral es X y 87% es como decir 87 sobre 100, ¿no? Entonces, esto es 87 sobre 100 multiplicado por X, y esto va a ser 0,87X, ¿no? Eso es el peso de la pirolusita. O sea, eso es lo que va a entrar acá, como dato teórico, ¿no? Y ahora vamos a trazar las líneas de trabajo. Wow. Las líneas de trabajo son de la siguiente manera. A ver aquí. Perfecto, entonces tenemos aquí la línea de trabajo. En esa línea de trabajo van a ir pues los datos problema y los datos teóricos, ¿no? Y dato, problema y dato teórico. Ya está. Entonces, en el dato problema, yo digo, ¿cuánto pesa la pirolusita? Esto es 0,87X. Ya está. Dice aquí, ya está. Reacciona, dice, con ácido clorhídrico en exceso. Ah, qué buen dato eso, ¿no? Entonces, si me dicen ácido clorhídrico en exceso, significa que no depende del ácido clorhídrico, no depende de él. ¿Ya está? Obteniéndose entonces 100 gramos de cloro gaseoso, ¿no? ¿Está bien? Para ello dice, ¿cuántos gramos de mineral se requirió? Entonces aquí se obtuvo 100 gramos de esto, 100 gramos de cloro gaseoso. Para ello, ¿cuántos gramos de mineral se requirió? Ya está, entonces la ecuación es bastante sencilla en la medida que solo necesito hallar la masa molecular del cloro, que es 35,5 por 2, sería 71, y la masa molecular del dióxido de el manganeso, que eso va a ser 16 por 2, 32, y el manganeso, que es 55, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ese manganeso, en teoría, es 54,93, pero vamos a asumir lo que es 55. Entonces, ¿cuánto suma eso? Eso suma 87. ¿Ya está? Entonces, decimos aquí, una vez 87, y aquí, una vez, esto que está aquí es este cloro, que es 71. ¿Ya está? Decimos, por lo tanto, decimos finalmente, o sea, o por lo tanto, o entonces, ¿eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a ver, el X será 87 por 100 y dividido entre 0,87 por 71. Ya está.
Y eso que va a ser igual, esto va a ser igual a lo siguiente. A ver, 87 con dos ceritos, ya está, entre punto 87 igual, y a su vez entre 71, 140,8. ¿No? Aproximadamente es igual a 140. Entonces la clave sería la A. Eso. Entonces, miren cómo estamos haciendo, ¿no? A ver, la siguiente. Dice, a partir de la combustión completa del metano, determinar los gramos de agua que se pueden formar a partir de 250 gramos de dicho gas, conocido como gas del pantano, ¿no? Sí se obtiene 40% por esa ecuación. Entonces, aquí me están solicitando, aquí me dicen determinar los gramos de agua que se pueden formar a partir de 250 gramos de dicho gas, ¿está bien? Si este tiene 40% de pureza. Entonces, mira, aquí es el CH4 más el oxígeno. Esto va a generar el CO2 más el agua, ¿no? Lo primero que se hace es el balance, ¿correcto? Entonces, entra un carbono sobre un carbono, hidrógeno, entra 4 y sale 4, y oxígeno 2 y 2, 4, que sería 2, ¿no? Entonces la ecuación sería esta. Ya está. Entonces se traza la doble línea de trabajo. Perfecto. Aquí coloco lo que se conoce como los datos. Dato problema y dato teoría. Ya está. Entonces coloco la información acá. Digo, a partir de la combustión completa del metano, determinar los gramos de agua. ¿Dónde está X? Aquí está el incógnito. Determinar los gramos de agua que se pueden formar a partir de 250 gramos de dicho gas conocido, pero que tiene 40% de pureza. Entonces, miren, aquí tengo el gas, ¿no? Decimos aquí el peso de gas es igual a 250 gramos, pero el metano solamente es el 40%, ¿no? Y lo demás son impurezas. Entonces solamente me interesa el metano, ¿no? Nada más, claro, solamente me interesa el metano. Por lo tanto, decimos aquí, a ver, el peso de metano, que es aquel que va a ingresar a ese lado, es igual al 40%, 40 sobre 100 de 250, ¿no? Ya está. Y fíjate, esto aquí va a ser igual. Se va un 0 con un 0, un 0 con un 0. Aquí 25 por 4 es 100, ¿no? 100 gramos. Entonces, aquí de metano es 100 gramos. Por lo tanto, aquí la masa molecular del metano es 12 más 4, 16. Y la masa molecular del agua, todos sabemos que es 18, ¿no? Entonces aquí va a ser una vez 16 y aquí va a ser dos veces 18. Ya está. Por lo tanto, X, ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual a 100 multiplicado por 2 por 18 entre 16. ¿Y esto cuánto va a ser? Eso será a lo siguiente. A ver, 100 por 2 por 18 igual sería entre 16, ¿no? 225 gramos, ¿no? Y la clave, entonces, aquí sería la C, ¿correcto? La número 13 dice, a través de una combustión térmica se obtiene un porcentaje de pureza 80 a través de 85 gramos de clorato de potasio. Hallar cuál es el volumen de oxígeno que se produce a condiciones normales, ¿no? Ya está. Entonces, decimos lo siguiente. El clorato de potasio se va a disociar en cloruro de potasio más oxígeno
Y aquí vamos a balancear de modo rápido. Sería un 2 y un 3. ¿Por qué? Porque aquí estoy balanceando el oxígeno, ¿no? 6 oxígenos que entran y 6 que salen. Ahora, potasio entran 2, salen 2, y cloro entran 2 y salen 2. Entonces dice, a través de una descomposición térmica, aquí está el calor, se obtiene un porcentaje de pureza del 80% a través de 80 gramos de cloruro de potasio. Ya está, entonces aquí tengo 85%, digo 85 gramos de cloruro de potasio. Hallar cuál es el volumen de oxígeno que se produce en condiciones normales. Ya está. Volumen de oxígeno a condición normal, ¿no? Ya está. Entonces tenemos aquí los datos, que son dos tipos, datos problema y datos teoría. Bueno, aquí la masa molecular del clorato de potasio es, ¿no? El oxígeno es 16 por 3, 48. El cloro es 35,5 y el potasio es 39, que al sumar sería aquí 9 y 8, 17. 17 más 5, 22. Va 2, 6. Aquí más 6, 12. 122,5, ¿no? Entonces, eso sería 2 veces 122,5. Y acá tenemos nosotros que esto es 3 veces el oxígeno, que es 32, ¿no? Ya está, aquí la masa molecular del oxígeno es 32. Por lo tanto, entonces aquí decimos, a ver, el volumen de O2 a condición normal, ¿cuándo sería? Ah, pero un momentito, aquí acabo de confundirme. ¿Por qué me acabo de confundir? Porque esto es ponderal y eso no es ponderal. Esto es volumen a condición normal. Y cuando estamos a condición normal, no tengo que ver nada con lo que vemos aquí. Eso no lo borro aquí. Y aquí borro eso que está aquí. ¿Cuánto sería esto? Esto es un mol a condición normal ocupa 22,4 litros, ¿no? Entonces, ahora sí, porque estamos pues en volumetría, ¿ya? Entonces, por eso reconocer, ¿no? Ponderar aquí, volumetría en ese lado. Ahora, aquí dice, a través de una reacción térmica, dice un porcentaje de pureza de 80 a través de 100 gramos de cloruro. Un porcentaje, mire, dice un porcentaje de pureza del 80%. Ya está, entonces eso lo aplicamos al final, ¿no? Entonces aquí decimos lo siguiente, sería, entonces para hallar volumen, sería 85 multiplicado por 3 por 22,4 y dividido entre 2 veces 122,5. Y aquí el rendimiento, que es el 80%, ¿no? Dice, se obtiene un porcentaje de pureza de 80. 80 es eso, ¿no? Ya está. Entonces, volumen del O2, ¿cuánto sería? Ojo, ese es el rendimiento. Entonces, ya terminamos con esto. Sería 85 por 3 por 22,4 por 80 igual entre 2 igual entre 122,5 igual, y todo eso entre 100, ¿no? Sería 18,6, ¿no? Litros, ¿no? Y la clave sería la A, ¿correcto? Bueno, chicos, entonces, bueno, estos problemas son bastante, he visto que el profesor que ha colocado eso ha puesto un problema con nivel,
así eso porque ustedes se tienen, pero los problemas en los exámenes son un poco más suaves, ¿no? ¿Está bien? Y también en los exámenes, las masas atómicas son datos, ¿no? Realmente los problemas de clases no son datos, pero los exámenes sí son datos. Bueno, chicos, entonces ya nos ganó el tiempo. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo la semana que viene, ¿no? Las otras son teóricas, parece, son teóricas. Ya está, eso lo envío ya completo, ¿no? Lo completo y lo envío resuelto. Muchas gracias, chicos. Un abrazo a todos y hasta la próxima semana. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Cuídense.